La segunda ola de la pandemia está impactando de lleno en la región. Argentina la está atravesando y también nuestros países vecinos con muchas complicaciones en las últimas semanas. Bueno, y tenemos la posibilidad de conversar con Patricio de la Barra desde Brasil y Diego Montes de Oca desde Uruguay, a quien por supuesto agradecemos por compartir justamente la información de lo que está sucediendo con la pandemia en cada uno de sus países. Bueno, gracias y buenas noches a ambos por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Cruz. Buenas noches, Gerardo. Bueno, comencemos por Brasil, porque es de toda la región, y de todo el mundo también uno de los países más complicados. ¿Cuáles son los últimos datos que está habiendo? Se siguen superando récords, sobre todo de fallecimientos, ¿no? Sí, exactamente. Ayer tuvimos más de 4.000 personas que perdieron la vida, 4.195 en todo el país, y hoy la cifra disminuyó un poco en 3.829, lo que aún es así es significativo, es muy grande. Tenemos ya 340.776 personas que han fallecido, con 92.000, hoy día 92.000 personas que fueron contagiadas con el COVID, y principalmente con estas nuevas cepas que ya están haciendo estragos en 14 o 17 de los 27 estados de la federación. Tenemos problemas incluso sanitarios, hospitalarios, colapso en el sistema de varias ciudades, el sistema sanitario de varias ciudades, con dificultades para que las personas puedan ser atendidas o colocadas en estas unidades de terapia intensiva o unidades de cuidados intensivos. Hay personas que literalmente están muriendo en la fila de espera para ser entubados o para colocarlo en un respirador automático. Esto ha ocurrido en San Pablo, en Río de Janeiro, 300 personas, acá ya son 555 las que han fallecido en estas condiciones. La situación es muy, muy complicada, incluso en el sur del país. Hoy Bolsonaro visitó Santa Catarina, estuvo ahí ya me olvidé el nombre de la ciudad, Chapecó, donde hizo un pronunciamiento incluso a toda la nación, pidiendo para que la gente colabore, participe por lo menos en este proceso de vacunación que se está llevando adelante, y también para que las ciudades que ya estén un poco más liberadas puedan reabrir la economía o reabrir el comercio, lo que pide Bolsonaro, pero lamentablemente las dos cosas no pueden ir en conjunto, porque la mayoría de los científicos nacionales e internacionales están viendo a Brasil con bastantes restricciones, con muchas restricciones. Inclusive el director general de la OMS ya anticipó que si no se toman medidas más drásticas en un lockdown general con 14 a 21 días, Brasil tendrá una cantidad elevadísima de muertos por día. Sí, sumamente preocupante. Una situación distinta es la que está pasando en Uruguay, porque el manejo de la pandemia ha sido diferente y están pensando en continuar las restricciones de las clases presenciales hasta el 3 de mayo, ¿entiendo, Diego? Es así. Hace minutos terminó una conferencia de prensa del presidente Luis Lacalle Pou, donde de cierta forma, y hoy lo adelantaba La Nación, reafirma todas las medidas que están vigentes actualmente en Uruguay. Esto es una movilidad un poco más reducida, sin cortar servicios, sin cierres muy estrictos, con una circulación libre, sin una cuarentena obligatoria, pero sí con algunas restricciones, por ejemplo, para el cierre de los comercios, que va hasta la medianoche, particularmente bares y restaurantes, porque la preocupación son las aglomeraciones en la noche, los bailes clandestinos, las fiestas clandestinas que han generado algunos brotes importantes. Uruguay está en su primera ola, eso es lo que dice el gobierno, porque se entiende que nunca llegamos a esa primera ola efectiva con casos altos. En este momento estamos en el peor momento de la pandemia en Uruguay. Lo decía hace minutos el presidente de la República. Estamos con cifras que hablan de 45 muertos por día, que para Uruguay es una cifra muy alta, es muy preocupante. Ayer se nos informaba que 15 ancianos morían en un residencial de una ciudad del interior, y eso es llamativo. Esas cifras para Uruguay son muy llamativas. Tenemos 1.191 víctimas mortales de lo que va de la pandemia desde el 13 de marzo de 2020 a la actualidad, y eso para Uruguay, los niveles de contagios que tenemos actualmente, que rondan los 1.000, 2.000, 3.000 casos diarios, es una cifra preocupante y está a la par del ritmo de vacunación que está teniendo nuestro país. Claro. Patricio, la actitud de la gente, ¿qué está pasando con la vida social de la gente enfrentándose a situaciones como la que decías?
pacientes que mueren porque no llegan a un respirador, más allá de lo que es la postura que pueda tener el gobierno de Bolsonaro, de cada estado, digamos. ¿Sigue siendo relajada la gente? ¿No hay temor, no hay pánico por lo que está ocurriendo? Mira, lamentablemente no. La gente todavía no dimensiona la gravedad que ha tenido, que tiene en estos momentos esta segunda ola, como le llaman acá, pero yo creo que ni siquiera pasamos la primera. Lamentablemente acá en San Paulo, por ejemplo, se tomaron medidas muy estrictas, en Santos, en varias ciudades, en lockdown general, con anticipo de 5 días feriados para que la gente permaneciese en sus casas. Solamente el 45% de la población permaneció en sus casas o tomó medidas restrictivas. El resto andaba en las calles, participaba, como decías Diego, también en fiestas clandestinas. Hubo 5.033 personas que fueron detenidas acá en San Paulo y otras 10.000 en Río de Janeiro, donde también se observaba el mismo fenómeno, la gente saliendo a las calles a divertirse, participando de fiestas clandestinas, un acúmulo de personas. Bueno, todo esto realmente está preocupando a las autoridades sanitarias porque hoy no saben qué hacer. Jean Gabardo ocupó la televisión nuevamente en un discurso emocionado, diciendo que estaba apelando al corazón, a las mentes, a lo que fuese de los jóvenes, porque son ellos los que van a llevar este contagio para los mayores que están en sus casas o las personas que están tomando algún tipo de precaución. Otros disputaron espacios en las playas, en Río de Janeiro, por ejemplo, se golpearon con la policía militar y también con la policía municipal, negándose a salir de las playas en aglomeraciones y cosas increíbles, cosas que no se entiende si es por rebeldía, por ignorancia, no sé cuál es el motivo. Diego, ¿cómo se comporta la sociedad en Uruguay? ¿Hay temor o no hay temor como en el caso de Brasil? Yo te diría que lo mismo que nos sucede a todos los países de la región y a la población en general, hubo aquel famoso temor de marzo de 2020 que llevó, por ejemplo, aquí en Uruguay a que la población automáticamente se recluyera y hiciera esa cuarentena que no fue obligatoria, pero que nos permitió llevar esos primeros meses con cierta tranquilidad. Hoy en día la gente realmente perdió el miedo a la pandemia. Esa es la realidad. Te pongo un ejemplo. Los 15 ancianos que fallecieron hace pocos días y 7 más en la ciudad de Dolores hace menos de 24 horas, surgieron de un caso de una cuidadora que se había ido a un bautismo de la familia con 30 personas donde todos resultaron COVID-19 positivos. Claro. O sea, no hay miedo, la gente va a actividades, continúa con su vida habitual. Es más, te actualizo a esta hora la cifra de Uruguay, que es récord. 3.935 nuevos casos detectados hoy, lo acaba de informar el gobierno, es un nuevo récord en materia de casos nuevos diarios. Bien, Diego, Patricio, muchísimas gracias por este informe, ojalá mejore la situación, pero estamos todos en la misma, me parece, aquí en Sudamérica. Sí. Gracias a ambos. Gracias, muy amables. No, por favor. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Muy amables, bueno. Y vemos patrones de comportamiento, sobre todo lo que tiene que ver con las fiestas clandestinas, las reuniones sociales, que son el vector de crecimiento, que son comunes, pasa en todo el mundo, pero aquí en la región particularmente, ¿no?